Buenos días, buenas tardes. Este video ha sido preparado por la División Salud Respiratoria con el objeto de analizar las distintas metodologías de oxigenoterapia que estamos en condiciones de utilizar en la atención del primer nivel. Es por esto que iniciamos aclarando que en la escalada de distintos métodos de oxigenoterapia comenzaremos por los de menor complejidad y así iremos avanzando en las distintas metodologías. Para nuestro medio de atención primaria, comenzaremos en esta escalada con la bigotera o cánula nasal, seguiremos con la mascarilla simple, la máscara de no reinhalación, completando con estas ya señaladas las de bajo flujo. También estamos en condiciones de poder aclarar el uso de una metodología de alto flujo que no es más que la complejización de la mascarilla con efecto Venturi, que podremos incluirla aquí también. Y de aquí en adelante existen las metodologías de alto flujo, comenzando por la cánula nasal de alto flujo, siguiendo por el CPAP, el BNI, hasta el apoyo respiratorio mecánico, que no será motivo de esta discusión. En principio, el aclarar profundamente la fundamentación y el uso práctico de estos métodos nos permitirá incrementar la capacidad resolutiva de nuestro primer nivel, que de paso se convierte en un desafío para, obteniendo estas metodologías, poder incidir en la precocidad del tratamiento en esta contingencia SARS-CoV 2021. Y se hace necesario poder aclarar las formas de presentación habituales de las patologías del SARS-CoV desde el punto de vista clínico. Tenemos una primera forma, que es la hiperaguda, como acá está señalado, en la que en poco tiempo se producen todos los signos y síntomas hasta entrar en la insuficiencia respiratoria en poco tiempo. Pero tenemos un segundo grupo que, comenzando con los síntomas habituales, va decreciendo en complejidad hasta resolver el periodo agudo. Esta puede, cuando se actúa precozmente con el tratamiento que corresponde, evitar el llegar a la insuficiencia respiratoria aguda, convirtiéndose en el desafío de nuestro nivel de atención, para el que queremos complejizar nuestro conocimiento y evitar su paso a una tercera fase, cuando se mantienen las condiciones de noxa pulmonar sin ser atendidas precozmente, a un comportamiento bifásico en el que, habiendo comenzado en forma leve, puede avanzar hacia las formas graves de insuficiencia respiratoria aguda. Aquí está señalado, por lo tanto, el desafío. Y aquí queremos graficar
la fisiopatología que explica el proceso clínico ya enunciado. Como ustedes pueden ver, en el pulmón pueden suceder tres variantes. La primera variante es la que tengamos un alvéolo por donde llega el aire que esté bien perfundido por donde llega la sangre y que está ejemplificado en este pulmón en el sector medio. Pero en la parte superior tenemos un primer paso de la fisiopatología que hace que el alvéolo esté bien ventilado, es decir, llega el aire bien, pero está mal perfundido porque existen microtrombosis que disminuyen la sección del vaso sanguíneo, por lo tanto no está garantizada la sangre en este segmento. Y un paso posterior a todo esto es el esquema que está en la parte inferior del pulmón, donde tenemos un alvéolo perfundido, o sea que el vaso sanguíneo tiene una buena o mejor circulación, y una parte no ventilada, es decir, que el aire ha dejado de llegar como corresponde porque está ocupado por las lesiones de esta virosis. Estos tres esquemas explican la forma en la que puede comenzar siendo la lesión mínima hasta la lesión máxima, que es la de la insuficiencia respiratoria aguda, es decir, la del distrés respiratorio. Bueno, y entonces veamos el grupo desafío. Hay muchos pacientes que ya presentando una radiografía con algunas imágenes propias del COVID y teniendo una saturación baja, no experimentan objetivamente los síntomas de dificultad respiratoria. Y esto se produce en una primera etapa teniendo en cuenta que el paciente puede expeler el anhídrido carbónico, poder echar mano de mecanismos al principio de incremento de la frecuencia respiratoria y de los músculos respiratorios que eviten la sensación subjetiva de falta de aire. Y en esta etapa de precocidad es donde tenemos que actuar. Y entonces entremos en materia, aclarando algunos términos que en la medida que los familiaricemos nos va a servir de utilidad para entender en mayor profundidad la aplicación en cada uno de los métodos de oxigenoterapia. En primer lugar, aclaramos flujo, que es la cantidad de gas administrado y que podemos saber perfectamente midiéndolo con el flumíter, conocido por todos ustedes, que es la columna de vidrio graduada desde 0 y que va incrementándose hasta 15, 30 o 40 litros según el flumíter, donde cada una de las rayitas significa 1 litro por minuto. El segundo aspecto que hay que aclarar es el de la FiO2. La FiO2 es el oxígeno inspirado, o sea que sabemos mediante esta FiO2 la cantidad de oxígeno que estamos brindando y obteniendo el paciente. Sabemos que en el aire ambiental hay oxígeno, por lo tanto, cuando se respira aire ambiental, ya tenemos que el oxígeno compone
del total de los gases que tiene el aire, el 21%. A partir de eso, le tenemos que sumar para calcular la FIO, y en conocimiento de los litros por minuto que hemos obtenido con el flujo, multiplicándolo por 4. A esta cifra le agregamos el 21 ya conocido, que es el porcentaje del aire, del oxígeno en el aire ambiente. Vamos a obtener la FIO aproximada. Ejemplo, si nosotros estamos brindando con el Flumiter 2 litros por minuto, lo multiplicamos por 4 y su resultado es 8, y le agregamos el 21, que es el porcentaje de oxígeno en el aire, obtenemos una FIO de aproximadamente 29. Esta mnemotecnia nos aclara la forma del oxígeno inspirado. ¿Qué es hipoxia? Es el déficit de oxígeno en los tejidos y lo medimos mediante un oxímetro o saturómetro cuyos valores medios oscilan entre el 95 o el 97%. Y entonces pasamos a aclarar este último término, que es el de la hipoxemia. La hipoxemia es la baja de la tensión del oxígeno arterial por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Si queremos determinar esta hipoxemia con un método más sencillo, es con el equivalente de que al tomar la oximetría tenemos saturaciones por debajo de los 90%. Aunque la forma más apta de medir la hipoxemia es tomar gases en sangre, pero que no siempre está a nuestro alcance. Estos gases en sangre miden, aparte de otros parámetros, la presión arterial del oxígeno y la presión arterial del dióxido de carbono. Tenemos que decir entonces que, familiarizado con esta terminología, vamos a tener los elementos suficientes para poder elegir el método de oxigenoterapia apropiado a cada uno de los pasos de la escalada ya mencionada. Y este es el flujómetro o Flumiter, que es el que se inserta en un tubo de oxígeno o en el panel de oxígeno, y por el que podemos medir exactamente, a sabiendas, la cantidad de litros por minuto que proveemos al paciente. Y entonces definamos los objetivos de la oxigenoterapia. El objetivo de la oxigenoterapia es mantener estables dos indicadores. Uno es la frecuencia respiratoria, que es el mantenimiento de 20 a 24 respiraciones por minuto, y las saturaciones de oxígeno entre 92 a 96%. Por lo tanto, para obtener estos indicadores necesitamos echar mano de la metodología de oxigenoterapia apropiada y pasamos a definirla. Primero, la cánula nasal, que es capaz de entregar hasta 6 litros por minuto de flujo con una FIO de hasta 45%. La máscara simple, con flujo hasta de 10 litros por minuto con la entrega de una FIO de hasta 60%. Y la máscara de no reinhalación, con la que se puede obtener flujo hasta 15 litros por minuto con una entrega de una FIO de hasta 90%. Si con cualquiera de estas metodologías el paciente mantiene
la saturación es entre 92 a 96% y una frecuencia de hasta 20, necesitamos continuar con el tratamiento con controles cada 30 minutos. Ahora, si no se obtienen los resultados pretendidos y el paciente tiene saturaciones bajas con frecuencias respiratorias altas, directamente ingresan en la insuficiencia respiratoria aguda, caracterizado por una hipoxia con saturaciones menores a 90, con frecuencias respiratorias entre 30 y 35, con la apreciación del incremento de los usos de los músculos accesorios, es decir, el tiraje intercostal, subcostal, es que tenemos que valorar si la utilización de los instrumentos utilizados hasta ahora son los correctos. El paso subsiguiente es pasar a las terapias de alto flujo no invasivas como la cánula de alto flujo, el CPAP, el BNI, que son valorados como métodos útiles por corto tiempo como mejor forma de preparación para la cánula endotraqueal o por sí mismo como instrumentos capaces de mejorar la oxigenación y no necesitar el apoyo respiratorio mecánico. Es útil a esta altura de la exposición aclarar una primera duda. Con la utilización de estos métodos de oxigenoterapia de bajo flujo y abiertas, se pueden obtener partículas aerosolizadas, que son las que exhala el paciente durante su uso y ponen en peligro el contagio al equipo de salud, a otros pacientes o familiares. Se ha ido demostrando con el paso del tiempo y como fruto de la experiencia de que la distancia en que estas partículas pueden llegar para ocasionar este daño son cada vez menores en la medida que se va complejizando la utilización de los distintos métodos. Miren ustedes, con una cánula nasal que tiene un flujo de 1 litro por minuto, se dispersan partículas hasta 66 centímetros del paciente. Cuando esta se incrementa entre 5 y 6 litros, hasta 1 metro. Con la máscara simple, hasta 40 centímetros. Con la máscara con Venturi, 33 centímetros. Y con la máscara de no reinhalación, con un flujo de hasta 10 litros, la dispersión no es más que hasta 10 centímetros. Esto ha ido haciendo perder el miedo a la utilización de estas formas de utilización del oxígeno. Pero lo que hay que reafirmar es la necesidad que, independientemente de nuestra experiencia así lo indica, se debe utilizar con mucha disciplina los equipos de protección personal que ustedes ya conocen. Y entonces vamos a empezar en la escalada, comenzando por la cánula nasal, ya por ustedes conocidos. Nuestro objetivo no es abundar en detalles sobre esta cánula nasal y sí poder compartir con ustedes algunas preocupaciones que hemos observado en la colocación
y utilización operativa de estas cánulas. Por supuesto, partimos de que la cánula nasal puede, brindando hasta 5 litros por minuto, obtener una FiO2 de hasta 45%. ¿Y cuáles son nuestras preocupaciones? Primero, que el tamaño de la cánula, que es la que se introduce en la narina, sea la adecuada, teniendo en cuenta que las cánulas tienen una graduación desde la pediátrica neonatal hasta la de adulto en un punto increciendo, que es desde 0 a 4. Luego tenemos que observar que la cánula que va dentro de la narina está introducida totalmente. El elástico que pega la cánula y la mantiene adherida a la narina tiene que estar lo suficientemente tirante como para que ésta no se desplace. La tubulatura, que es el tubo cristal que lleva el oxígeno desde el flumíter a la cánula nasal, no tiene que tener menos de 2 metros y no tiene que estar tironeada hacia abajo, lo que hace que salga de la narina. Y acá aclaramos la cuestión del barbijo quirúrgico, que es indispensable ponerlo como medida de protección a cada paciente al que le ponemos la cánula nasal. Sí, hay que poner barbijo quirúrgico, cuidando siempre que el efecto sobre el paciente no sea un incremento de la disnea, ya sea subjetivo o objetivo, que produzca un aumento del trabajo ventilatorio. Y la otra cuestión que queremos aclarar es que cánula nasal podemos colocar con tranquilidad, sin humidificar, es decir, sin el vaso intermediario con solución fisiológica donde burbujea el oxígeno, hasta cuando tenemos 3 o 4 litros. Desde acá en adelante es indispensable humidificar el oxígeno. Y pasamos a la máscara simple, todos ustedes la conocen, y acá la graficamos. Como ya lo hemos establecido, la máscara simple, escalón por encima de la cánula, es capaz de brindarnos un flujo de hasta 10 litros con el que se obtiene una FiO2 de 60%. Como ustedes saben, esta máscara, fabricada con material plástico o siliconado, tiene en la parte superior una tira metálica adaptable a el tamaño y la formación de la nariz de cada uno de nuestros pacientes, para evitar de que se movilice la máscara lo menos posible. Tiene una cinta elástica que tiene que ser adherida a la parte posterior de la cabeza y suficientemente ajustada para evitar su movilidad, y tiene 2 orificios laterales por donde el aire exhalado sale de la máscara y también el aire ambiente se introduce, siendo esto un método abierto. Y entonces llegamos a la tan usada máscara con reservorio, que es nuestra máscara de no reinhalación. Entonces describamos la máscara de no reinhalación. Está claro que con esta se puede obtener flujos de hasta 15 litros por minuto y una FI de hasta 80%. Lo más importante a señalar es que tiene 3 válvulas. La más importante es esa válvula colocada entre
el reservorio y la máscara que permite de que todo el oxígeno que se le provee al paciente vaya a la máscara para que éste lo respire, evitando la reinhalación de su propia exhalación. Aclarando de que estas máscaras, que son muy útiles, no deben ser utilizadas por mucho tiempo, eternizando el tiempo de uso, porque pueden provocar mayor daño pulmonar. Las otras dos válvulas, colocadas lateralmente a ambos costados de la máscara, permiten la exhalación del aire y, al cerrarse, la obtención de oxígeno puro. Si estas válvulas no funcionan correctamente, puede producirse una modificación en el objetivo de la obtención de la FI. Como estas máscaras muchas veces son reesterilizadas o porque el efecto de la humedad así lo produce, pueden no funcionar correctamente, perdiendo el objetivo de la obtención de la FI que estamos tomando como objetivo. En este dibujo esquemático tenemos dos etapas. Cuando estamos colocando la máscara con su respectivo reservorio e introducimos el oxígeno, hace que las válvulas superiores estén cerradas y el paciente empieza a respirar. Cuando ya está en funcionamiento sincrónico, el oxígeno se introduce, el paciente inhala y luego, al exhalar, se abren las válvulas que despide la expiración y que se vuelven a cerrar sincrónicamente en el paso posterior. Y solo para aclarar su existencia, existe también, y a diferencia de la máscara con reservorio de no reinhalación, una máscara de reinhalación parcial. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? De que la máscara de reinhalación parcial permite la entrada hasta de un 30% del aire expirado, quiere decir de que lo mezcla con el oxígeno obtenido del reservorio. En definitiva, la máscara más usada de no reinhalación es la que usamos habitualmente, siendo esta, la de reinhalación parcial, una existencia poco frecuente y poco utilizada, pero es útil aclarar qué tipo de máscara y reservorio estamos usando para no confundir. Y solo para no confundirnos, queremos hacer una diferenciación. Hasta acá venimos desarrollando el método de la máscara de no reinhalación. Pero también hay que diferenciarla de otra opción, que es la máscara de reinhalación parcial, en la que sintéticamente se produce una incorporación de aire respirado por el propio paciente del 30% y el resto es oxígeno. El término, por lo tanto, de reinhalación parcial se refiere a que el primer tercio de gas expirado entra en la bolsa del depósito y es nuevamente aspirado por el paciente. La mascarilla con efecto Venturi está destinada a pacientes con hipoxemia e hipercapnia, en los que realmente hace falta ser muy precisos en la cantidad de la FI que queremos obtener. Se basa en un principio físico en el que
hay una doble entrada de oxígeno y aire a altas presiones y que en segundo aspecto permite definir qué phi vamos a obtener sabiendo preconcebidamente qué flujo tenemos. Y esta es la máscara con efecto Venturi. ¿En qué consiste? Es una máscara que tiene en la admisión del oxígeno un artefacto que está perfectamente graduado. A cada uno de los flujos corresponde una phi. Quiere decir que sabiendo el flujo podemos saber qué phi estamos entregando. Y aunque esto no sea un método de oxigenoterapia, es indispensable agregarlo a esta conversación. ¿Por qué? La posición supina, es decir, boca arriba, permite una determinada distribución del aire en los pulmones, que como ya sabemos, está ocupado por la neumonía tipo COVID. La compresión hace de que la distribución del aire sea menor que la que se obtiene en el prono, es decir, boca abajo, con una distribución de aire y oxígeno mucho más equitativa y que colabora perfectamente con la metodología de oxigenación empleada. Pero con esta aclaración, esto es para pacientes colaboradores en vigilia y que la posición no provoca disconfort, porque si así es, puede ser contraproducente. Por lo tanto, tiene que ver con la voluntad de estar en esta posición y en vigilia la mayor cantidad de tiempo posible. Solo para reforzar nuestro planteo, cuando colocamos una metodología de bajo flujo, es siempre importante el mantenimiento de la mascarilla quirúrgica con las aclaraciones ya realizadas. Y así terminamos esta conversación. Esperamos que haya sido de vuestra utilidad y cualquier consulta que necesiten hacer y podamos resolverla, estamos a su servicio en estas direcciones de mail que aquí adjuntamos. Muchas gracias.